Bienvenidos a los verdes prados de los Países Bajos. Bienvenidos a la tierra de la leche. Conoce a los holandeses. Estimados colegas y amigos de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal y Valle de México. Bienvenidos sean a la sesión de este 27 de mayo del 2021. En esta ocasión tocaremos un tema bastante interesante, un tema de cotidianidad. Vamos a hablar de displasia broncopulmonar, el monitoreo, el seguimiento de la misma, antes y después de haber sido egresados de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Para tal motivo, tenemos dos invitados especiales. La doctora Lourdes Jamaica Valderas, jefa del Servicio de Neumología, y el doctor Daniel Ibarra Ríos, adscrito al Departamento de Neonatología ambos del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Doctor Daniel Ibarra, como ustedes saben, es nuestro vicepresidente y es un gusto tenerlo en esta sesión del día de hoy. Dentro de la trayectoria profesional de nuestros profesores, tenemos que la doctora Lourdes Jamaica es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde cursó la carrera de médico cirujano y posteriormente se especializó en pediatría médica en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Hizo su subespecialidad en neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, donde también hizo el curso de alta especialidad en broncoscopía intervencionista pediátrica. Tiene un diplomado en gerencia hospitalaria en la Universidad Nacional Autónoma de México y es jefa del Servicio de Neumología Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Profesor del curso o profesora del curso de neumología pediátrica para formación de neumólogos pediatras dentro del mismo hospital, avalado este curso por la Universidad Autónoma de México. Está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría AC y está certificada también por los Consejos Nacionales de Neumología y de Neumología para la alta especialidad de broncoscopía pediátrica. Por su parte, el doctor Daniel Ibarra, como les comentaba, es nuestro vicepresidente. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy, por supuesto, también, al igual que la doctora Jamaica. Él sabemos que fue jefe de residencia dentro del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cursó un fellow clínico en ecografía funcional en la Universidad de Toronto. Es miembro colaborativo panamericano de hemodinamia neonatal, miembro de la American Society of Echocardiography, miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, adscrito al Departamento de Neonatología del Hospital Infantil de México Federico Gómez y es secretario también del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección Neonatología AC. Para mí es un gusto el día de hoy tenerlos en nuestro panel de profesores y bueno, los dejo con los doctores Lourdes Jamaica, doctor Daniel Ibarra, para que nos expongan y posteriormente yo los veré y estaremos platicando, haremos comentarios y el espacio de preguntas y respuestas que se lo vamos a dedicar esta vez a la broncodisplasia pulmonar. Sean bienvenidos de nuevo, tengan buenas noches y nos vemos dentro de un momento. Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartir con ustedes la sesión de hoy y agradezco a la mesa directiva por la invitación. Hoy vamos a hablar un tema que es muy interesante y es nuestro día a día, que es la monitorización y el seguimiento de la displasia broncopulmonar en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El principal problema es la definición y esta ha ido cambiando porque la displasia broncopulmonar no es una enfermedad específica. ¿Qué podemos decir? Es una enfermedad multifactorial, inflamatoria, relacionada a la prematuridad, que se identifica por la necesidad de oxígeno suplementario y una imagen pulmonar, que generalmente es una radiografía que va a ser anormal. Y la principal fisiología es pulmonar, pero hay interacciones cardiopulmonares muy importantes. El objetivo de esta charla es entender los principios de toxicidad del oxígeno y cómo los debemos de monitorizar, herramientas para realizar las pruebas de reducción de oxígeno, herramientas para establecer el riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar,
cómo podemos usar herramientas para decidir utilizar esteroides postnatales, herramientas para evaluar el reclutamiento alveolar, analizar los tiempos para detectar hipertensión pulmonar y la repercusión cardíaca de la displasia broncopulmonar y describir los fenotipos cardíacos. Entonces, no es una enfermedad específica, es todo un espectro. La incidencia permanece alta, pero ha cambiado la forma tradicional de presentación con cambios fibroproliferativos extensos a una con simplificación alveolar y menos cicatrices, que es el cambio que se hizo al describir la famosa nueva displasia broncopulmonar al sobrevivir neonatos más pequeños. Pues hoy estamos en una época donde sobreviven todavía neonatos más pequeños. En algunos lugares los límites de viabilidad han bajado hasta las 22 semanas. Es imperativo, por lo tanto, la definición de fenotipos específicos y como es una enfermedad que está asociada con muchas comorbilidades, el manejo tiene que ser multidisciplinario. Y aquí está el cambio de la imagen clásica de displasia broncopulmonar, que eran niños más grandes, donde había mucho más áreas de fibrosis alternadas con áreas de sobredistensión, con esta llamada nueva displasia broncopulmonar que tiene imágenes pulmonares muy variadas y que se pueden ver desde los primeros días de estancia en la UCI. La definición se ha ido ajustando porque cada vez sobreviven neonatos más de menor edad gestacional y las presentaciones también van cambiando conforme se van adoptando medicamentos y terapéuticas en la UCI, ventilación no invasiva, el uso de cafeína, la sobrevida de neonatos cada vez más pequeños, etc. Entonces, ya saben todos que el reporte inicial fue del doctor Norway, que era un radiólogo, y describió estos neonatos que habían estado ventilados mucho tiempo, pero eran neonatos grandes, porque los pequeñitos en esa época no sobrevivían. Y al no quedar ya esta definición con neonatos cada vez más pequeños, se hizo el famoso taller donde se hizo la definición, algunos le dicen la definición de Bancalari, pero es la definición que se hizo en ese taller. Después se ha agregado el poder utilizar una prueba fisiológica, es decir, no solamente decir utiliza oxígeno o no, sino retar al neonato y ver qué tanto oxígeno necesita. Se han ido removiendo ciertos criterios como los 28 días de oxígeno suplementario continuos y también se han agregado, sobre todo a la displasia severa, diferentes variedades porque son los neonatos más difíciles de manejar y los que requieren más un grupo interdisciplinario y evidentemente cuestan más dinero. Entonces, a la severidad se han agregado subclasificaciones para ver los más graves. Y también algunos proponen que aquellos neonatos que pasan de los 14 días, las primeras 2 semanas, como la parte aguda de la UCI, y fallecen con patología pulmonar importante, deberían de ser tomadas en cuenta estas definiciones como displasia broncopulmonar severa, es decir, una enfermedad crónica en curso, porque si no hay una mortalidad oculta de todos estos recién nacidos. Pero bueno, básicamente, el neonato con displasia broncopulmonar, tenemos un neonato taquimneico, con tórax sobredistendido, estertores, pueden haber problemas de infecciones recurrentes, retracciones, hipoxemia y necesidad de oxígeno suplementario. Y la diferencia entre la nueva y la displasia clásica, se hizo el corte a las 32 semanas de gestación. Esto todos ustedes ya lo conocen. Y se puede hacer la definición clínica, definida por oxígeno suplementario o apoyo ventilatorio y la fracción inspirada de oxígeno. Pero también se puede hacer una prueba de reducción de oxígeno, que es lo que definen como la definición fisiológica. Y recientemente se ha hablado mucho de que se debe hacer un tamiz para detectar hipertensión pulmonar en estos niños o repercusión sobre el ventrículo derecho de la displasia broncopulmonar. Entonces, ahorita vamos a ver más o menos qué es lo que estamos haciendo en el hospital. La displasia, en la parte temprana de la enfermedad, todos sabemos que tenemos factores prenatales como respuesta inflamatoria fetal, poliomielitis, restricción de crecimiento intrauterino, y hay toda una parte genética que determina los grados de severidad de la displasia, y factores postnatales siendo el principal la prematuridad, toxicidad de oxígeno, ventilación mecánica, desnutrición, la presencia de un conducto arterioso permeable, sobrecarga hídrica, infecciones ya sea congénitas o adquiridas. Y inicialmente esto nos lleva a una alveolarización y vascularización deficientes, con alteración en la función inmune pulmonar y alteración en el crecimiento y función pulmonar, así como en la capacidad de reparación. Y esta es una microfotografía que nos proporciona el doctor Guillermo Ramón, donde pueden ver
todos los datos de la displasia en sus fases iniciales, con surfactante inactivado, edema pulmonar, neumocitos tipo 1 y 2 apoptóticos, membranas hialinas, macrófagos activados, etc. Y si esto continúa, vamos a llegar a una fase crónica, donde ya estaría la enfermedad establecida, donde vamos a tener una alveolarización y vascularización deficientes con hipertensión pulmonar, que ahorita vamos a ver cuáles son las diferentes formas de buscarla, áreas de colapso alveolar alternadas con áreas de sobredistensión y también macrófagos activados, tabique engrosado, necrosis del epitelio alveolar y remodelación de la matriz extracelular. Y esto nos da un fenotipo, ¿no? Vamos a tener unos pulmones con aumento en el espacio muerto, y estos bebés generalmente están taquimnéicos, pero con respiración superficial. Esto determina que tengan constantes de tiempo variables, disminución de la distensibilidad estática y dinámica, atrapamiento aéreo, alteraciones de la relación ventilación-perfusión, y muchas veces coexisten estos recién nacidos con traqueomalacia. Ahora, todos sabemos que existen fármacos para tratar de prevenir el desarrollo de displasia o el desenlace compuesto de displasia y muerte, y el manejo del recién nacido que ya tiene esta displasia broncopulmonar. Y los fármacos que han demostrado efecto para disminuir la incidencia, es decir, que entrarían como fármacos preventivos para el desarrollo de displasia broncopulmonar, es la cafeína, que todos conocen el famoso CAP trial, donde era un estudio determinado para establecer si había toxicidad o no con la cafeína, y se demostró la efectividad para las apneas del prematuro, la seguridad del fármaco, pero también efectos no esperados. Uno de ellos era la disminución de displasia broncopulmonar, ¿no? Y tiene ahorita un número necesario a tratar de 10. La vitamina A, que tiene el gran problema de que es intramuscular, se aplica 3 veces a la semana, y los costos ha hecho que en muchas unidades nunca se haya adoptado y que no sea tan extendido como el uso de la cafeína. Y el otro es la citromicina, que no hay que confundir porque tiene muy buen número necesario a tratar, pero tiene mucho que ver con cómo se diseñaron los estudios. Entonces, hay estudios donde se trata, digamos, a las mamás colonizadas, y hay otros estudios donde se utiliza como profilaxis. Entonces, la calidad de los estudios y poder hacer una recomendación es difícil. Pero bueno, todos sabemos que la poremionitis y sobre todo los microorganismos atípicos pueden tener un papel importante en el desarrollo de displasia broncopulmonar. Y después vienen los esteroides, que los vamos a revisar, pero definitivamente los esteroides nos ayudan a disminuir la incidencia de displasia broncopulmonar. Y también están los fármacos que nos dan tanto prevención de displasia, pero también hay algo de prevención en cuanto a mortalidad. Y aquí hay que mencionarlo porque hay estudios pequeños con hidrocortisona y también los estudios que seguramente conocen donde mezclaron budesonida y surfactante, donde hubo disminución de la mortalidad y de la incidencia de displasia broncopulmonar. Ahí pueden ver los números necesarios a tratar, pero no hay que confundirse porque son estudios pequeños. Y este algoritmo lo tenemos porque refleja muy bien toda la patología de la displasia, ¿no? Entonces, el manejo preventivo, ya habíamos visto que lo que se usa generalmente en la mayoría de las UCINes de nuestro país es cafeína, que es un fármaco que podría tener este papel como preventivo. Y la citromicina, hay que tomarla en cuenta, sobre todo cuando hay datos de infección. Y ahorita vamos a ver el mecanismo que utilizamos para utilizar esteroides postnatales. Muy importante, ahorita vamos a ver las saturaciones objetivo, tratar de no llevar este recién nacido a hiperoxia porque va a ser el principal factor que determina el desarrollo de displasia, y tratar siempre de dar ventilación no invasiva, aunque como todos ustedes saben, no se ha demostrado tácitamente que la ventilación no invasiva disminuya la incidencia de displasia broncopulmonar. Nos ayuda a prevenir la reintubación, pero no está claro su papel para prevenir displasia, además de que hacer estos estudios metodológicamente puede ser complicado. Y una vez que está la displasia broncopulmonar establecida, ahorita vamos a ver cuáles son las intervenciones que se pueden hacer y qué tenemos a la mano como para poderlo hacer un poquito más dirigido. Y en todo este desarrollo pulmonar que empieza antes de tiempo, diferentes factores como la sepsis, el conducto, aporte de líquido y exacerbaciones o infecciones nos van a cambiar el desenlace pulmonar. Aquí donde ven las estrellitas son puntos donde nos puede ayudar el ultrasonido pulmonar, y donde ven los corazones son puntos donde nos sirve hacer un ecocardiograma.
Y para seguir esta historia vamos a tener un paciente modelo, que es este pequeño de 28 semanas de gestación, que nació en una unidad perinatal de tercer nivel, pero por lugar nos lo enviaron al Hospital Infantil de México, con un Apgar de 279, una dosis de surfactante a 200, con CPAP de 5, pero requería 30-35% de fracción inspirada de oxígeno. Tras el ingreso a la unidad se tuvo que intubar con un peso al nacimiento de un kilo. Entonces, vamos a iniciar con el oxígeno. Lo principal para monitorizar y para prevenir el desarrollo de displasia broncopulmonar es el oxígeno. Y muchas veces, sin que nos demos cuenta, por algunas prácticas que tenemos, sobre todo en los cuneros de transición, muchos bebés inician con 100% de oxígeno y eso ahorita vamos a ver que es muy peligroso porque también requerimos del nitrógeno para tener una adecuada estructura alveolar. Y todos sabemos que el oxígeno en exceso nos va a provocar radicales libres y entre más oxígeno demos va a haber más daño oxidativo y entre más cuidadosos seamos con el oxígeno que estamos dando y con cuánto satura nuestro recién nacido, podemos prevenir patología como leucomalacia periventricular, retinopatía, displasia. El conducto arterioso tiene un papel muy importante y sobre todo también mortalidad. Todos conocen estos estudios de las saturaciones objetivo para ver cuál era la saturación más segura, sobre todo los límites inferiores. Todos saben que hubo problemas ahí con los algoritmos y con el oxímetro que se estaba utilizando, pero bueno, esto es importante para fines de investigación. Para fines de individuales de nuestras usines, muy importante saber que debemos de tener oxímetros de pulso, que dependiendo la edad gestacional podemos mantenernos entre 88 y 94 o en algunas ocasiones bajarnos incluso a 85 con bastante seguridad. En todos los estudios de manera global no hubo mayor diferencia con el límite inferior. Y saber que si utilizamos menos oxígeno y mantenemos a nuestros bebés la mayor parte del tiempo con saturaciones adecuadas, vamos a disminuir la incidencia de enfermedades como la retinopatía, como la displasia y vamos a disminuir también la mortalidad. Algunas definiciones que son importantes establecer. De saturación es cuando nuestro neonato está abajo de 85% y creo que podemos decir que es el límite inferior que todavía podemos tener con seguridad. Hipoxemia se define como una saturación menor a 80 o una presión parcial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio. Hipoxia se refiere a que estamos dando una baja entrega de oxígeno, menos de 18 mililitros por kilo por minuto, y la hiperoxia va a ser cuando estemos saturando arriba de la saturación objetiva. Y mencionando rápidamente, algunos ventiladores que tenían esta ventaja de hacer el loop, donde automáticamente censan la saturación del paciente y se va modificando la oximetría de pulso, todavía tiene muchas cuestiones técnicas, pero bueno, se piensa que puede ser una de las herramientas que nos ayudan a este control más preciso para disminuir el factor humano. Y es sabido que la cantidad de radicales libres, si utilizamos concentraciones más altas de oxígeno, van a ser mucho más importantes y vamos a generar mucho más daño, ¿no? Entonces, siempre debe ser nuestro objetivo utilizar la menor cantidad de oxígeno y mantener a nuestro recién nacido dentro de los rangos de saturación. Algunos monitores dan histogramas donde nos permite ver en las últimas 6, 12 o 24 horas el porcentaje de tiempo que nuestro recién nacido ha estado dentro de los diferentes rangos de saturación y eso puede ser muy útil para analizar cuál es la fisiología de nuestro paciente. Entonces vamos a empezar con algo que es muy común, que es el conducto arterioso. El conducto arterioso todos sabemos que es un tema muy controversial en neonatología. Hay grupos muy grandes que incluso ni lo buscan ni lo tratan, pero también hay evidencia, sobre todo en el caso de displasia broncopulmonar, que es un determinante importante. Entonces, sabemos que si se cierra de manera temprana, disminuimos el riesgo de hemorragia pulmonar. Sabemos que mejoramos la presión arterial y disminuimos el flujo pulmonar. Sabemos que está demostrado que mejora la función pulmonar. Y existe esta duda en realidad no se ha podido establecer con mucha fuerza cuál es la relación con conducto arterioso, pero hay muchos indicadores de que tienen que ver, ¿no? Entonces vamos a empezar con el conducto arterioso permeable. Hay muchos estudios que han demostrado que al disminuir
el uso de cierre de conducto aumenta las tasas de displasia broncopulmonar. Cuando hacen estos análisis juntando todos los ensayos clínicos, lo único que se demuestra es que se cierra el conducto y que hay menos hemorragia intraventricular grave. Pero gran parte del problema de los ensayos de conducto arterioso es que la mayoría se basan únicamente en el diámetro del conducto. Y ahora sabemos que hay diferentes marcadores ecocardiográficos que nos hablan tanto de sobrecarga pulmonar como de hipoperfusión sistémica, y podemos clasificar los conductos sabiendo que sobre todo se va a ver el efecto en los conductos moderados, con cortocircuito moderado a severo, y los conductos grandes. Entonces, está muy clara la fisiopatología y se ha demostrado también en modelos animales que el incremento en el flujo sanguíneo pulmonar nos va a generar sobrecarga del ventrículo izquierdo, incrementa la presión venosa pulmonar, y esto tiene mucho que ver con la función diastólica de los neonatos, nos lleva más rápido a edema pulmonar y puede haber alteraciones en el intercambio de gases. Y también este aumento del flujo sanguíneo pulmonar nos va a llevar a un incremento de la presión capilar, nos va a dar estrés por cizallamiento con daño capilar y endotelial, con inflamación, y esto también nos daña tanto la formación de alveolos, pero también la formación de capilares, que es la fisiopatología de la displasia broncopulmonar. Entonces hay diferentes estudios, aquí les muestro de la doctora Lebowitz, donde se vio que comparando la época donde se utilizaba indometacina profiláctica contra la época donde se dejó de utilizar, incrementó la displasia broncopulmonar. Y si se caracterizaban bien los conductos con un cortocircuito moderado a severo, conforme pasaba el tiempo, se seguía esta relación donde incrementaba displasia y el desenlace compuesto de displasia y muerte. O este otro estudio de Italia, donde estudiaron 242 neonatos menores de 28 semanas, y aquí también no solo vieron la presencia de conductos sí o no y la displasia, sino que estadificaron los conductos, y los conductos que tenían un cortocircuito más severo, cada semana de presencia de este conducto incrementaba la displasia 1.7 veces. Entonces vamos con nuestro neonato del caso clínico. Estamos al día 7, que fue la primera valoración que nos solicitaron, y pueden ver en el 4 cámaras que está dilatado el ventrículo izquierdo y se ven también grandes las venas pulmonares llegando al atrio izquierdo. Y efectivamente encontramos un conducto arterioso de tamaño grande, era un conducto de más de 3 milímetros. Vean cómo es más o menos del mismo tamaño de la aorta o de la pulmonar izquierda, que es esta que está aquí. Y analizando la escala tenía muchos elementos de sobrecarga pulmonar y de hipoperfusión sistémica, como pueden ver aquí la aorta descendente con diástole reversa, o el incremento de los índices de resistencia de la arteria cerebral media. Y esta es la escala que utilizamos, donde utilizamos no solamente el diámetro del conducto, sino datos subrogados de sobrecarga pulmonar y datos de hipoperfusión sistémica. Entonces este era un conducto grande con volumen de cortocircuito moderado. Esta escala, con variaciones menores, ha demostrado que puede predecir el desarrollo de displasia broncopulmonar y también el desenlace compuesto de displasia broncopulmonar y muerte. Entonces, en este caso, decidimos tratar a este recién nacido. Y vean el ultrasonido pulmonar, cómo se ven muchas líneas B coalescentes, dándonos una imagen prácticamente de pulmón blanco antes del tratamiento. Terminamos el tratamiento con paracetamol. Y vean cómo la aorta descendente que estaba reversa ya no está reversa, mejoró la hemodinamia cerebral, se cerró el conducto arterioso. Y vean también cómo el pulmón mejoró mucho, ya se ven las líneas B más esparcidas, se ven mejor las líneas A, es decir, mejoró el patrón intersticial, pero aún seguíamos con intubación. O sea, al día 13 todavía estamos con nuestro neonato que queremos extubar, intubar. Y aquí vamos a pasar entonces a los esteroides postnatales. Entonces todos recuerdan la historia de la primera publicación en el 89 en el New England Journal of Medicine, donde la dexametasona mejoraba, disminuía la incidencia de displasia broncopulmonar y mejoraba la supervivencia, ¿no? Entonces hubo un gran auge de este esteroide, y vean cómo se utilizaban dosis muy altas, empezaban con 0.5. El problema fue que al seguir estos recién nacidos a los 2 años, hubo un incremento en la incidencia de parálisis cerebral. Entonces hubo se esparció mucho estos efectos adversos asociados a dexametasona y se dejaron de utilizar prácticamente los esteroides postnatales,
pero conforme disminuyó el uso de dexametasona, también incrementaron la incidencia de displasia broncopulmonar. Y también hay evidencia de que estos desenlaces adversos neurológicos tienen que ver con la dosis del esteroide que se está utilizando, viéndose mucho menor cuando se ve el cuartil más bajo de dosis. Entonces, cuando utilizamos esteroides postnatales tenemos que equilibrar riesgos y beneficios. La inflamación crónica pulmonar y sistémica asociada con displasia causa daño cerebral y alteraciones en el neurodesarrollo. Los esteroides, que son dosis dependiente, pueden causar alteraciones en el cerebro en desarrollo, pero también los esteroides previenen la displasia disminuyendo la inflamación pulmonar y podrían ser beneficiosos cuando los efectos benéficos de reducción de inflamación en pulmones y cerebro exceden el riesgo inherente del fármaco. Y este estudio del doctor Lex Doyle es muy importante, donde analizaron todos los estudios de esteroides contra controles y se dieron cuenta que en los grupos donde la tasa base o cuando el riesgo de displasia broncopulmonar excede el 60%, este grupo de pacientes se ve beneficiado por el uso de esteroides y hay una disminución o no se ven los efectos adversos de parálisis cerebral. Entonces, a partir del riesgo de 60 en adelante, vean como todos estos, cada circulito es un estudio, se ve el mejor efecto o el mayor beneficio de utilizar esteroides postnatales. Entonces, lo que hacemos es siempre después de la primera semana, de preferencia después de las primeras 2 semanas, se tratan a los neonatos dependientes de ventilador porque lo que queremos es extubarlos. Hay que determinar el riesgo y ahorita les vamos a mostrar lo que utilizamos. Se tratan únicamente los neonatos de alto riesgo, es decir, que tienen riesgo de morirse, displasia moderada o severa de más del 60%, y utilizamos el esquema DART que ahorita vamos a ver. Y en general, si no mejora el paciente después de la primera dosis de esteroides, hay que considerar retirarlos. Y utilizamos el esquema DART porque es este ensayo también del Lex Doyle de una dosis baja de dexametasona, donde se inicia con 0.15 miligramos por kilo de dexametasona con disminuciones durante 10 días. Ahora, este estudio estaba planeado para 814 pacientes, pero tras la recomendación de la Academia Americana de Pediatría del riesgo de los esteroides postnatales, nadie quería enrolar pacientes y solo se pudieron analizar 35 pacientes en cada brazo. Entonces, tampoco es que sea una estrategia con mucha fuerza. Y nosotros para calcular el riesgo utilizamos la calculadora del Neonatal Research Network. Aquí viene la liga, donde ustedes ponen, y nuestro bebé del ejemplo es de 28 semanas, de 1 kilo, masculino, hispánico, en el día 14, ventilado y con 30% de FIA2. Y esto nos dio un riesgo de displasia leve, moderada, severa y de fallecimiento de 61.2%. Entonces a este bebé le pusimos un esquema DART y lo pudimos extubar al día 20. Sin embargo, pasando una semana, desarrolló una neumonía, que pueden ver aquí en el ultrasonido pulmonar. Y además este bebé se tuvo que transfundir en varias ocasiones, no tenía hemorragia intraventricular. Y cuando analizábamos las biometrías hemáticas tenían esferocitos. Entonces tenía muchos esferocitos, se hizo el estudio en los padres, también la mamá tenía muchos esferocitos, pero la prueba de fragilidad capilar salió negativa. Entonces es algo que este bebé todavía está con ácido fólico y en seguimiento por hematología, pero además tenía una cuestión hematológica, ¿no? Y vean cómo la displasia se relaciona en este estudio con peso al nacimiento, con síndrome de dificultad respiratoria severa, con conducto arterioso, y la unión entre conducto e infección se ha visto en muchos estudios que coexiste y que se correlaciona con la presencia de displasia broncopulmonar. Si tenemos una infección, generalmente no tratamos el conducto. En este caso, se trató el conducto, se pudo cerrar y posteriormente tuvimos la infección. Ahora, ¿cómo podemos predecir que va a aparecer displasia en nuestro paciente? Entonces, el primer estudio que se hizo fue, los primeros estudios que se usaban con ultrasonido pulmonar no hacían la metodología que usamos hoy en día de transtorácica, sino que utilizaban el hígado como ventana acústica y cuando permanecía la hiperecogenicidad retrohepática, era un marcador de que este bebé iba a desarrollar displasia broncopulmonar. Entonces, un bebé que tiene SDR se ve así normalmente y después del tratamiento y que mejora, tiende a desaparecer esta hiperecogenicidad retrohepática, que pues finalmente son líneas B coalescentes, ¿no? Que van hacia con otro tipo de transductor.
Entonces, estos fueron los primeros estudios que se hicieron y posteriormente se hicieron con la modalidad que utilizamos, que es la transtorácica. Entonces, este es un pulmón normal, una costilla, otra costilla, la línea pleural, las líneas A y debe de haber deslizamiento pleural, y este es un pulmón bien aireado, nos da un score de 0. Si tiene más de 3 líneas B, nos da 1 punto. Si estas líneas B coalescen y nos dan un pulmón blanco, nos da 2 puntos. Y si hay consolidaciones más extensas, nos da 3 puntos. Y este se llama, es una escala semicuantitativa, es ponerle un número a una imagen y se ha visto que correlaciona muy bien con muchas cosas. Ahorita vamos a ver para la predicción de displasia. Entonces, este estudio en Winnipeg, 27 neonatos con una media de 26 semanas, se hicieron ultrasonidos seriados y se hizo este score. Y encontraron que aproximadamente a la segunda semana, un puntaje de 6 nos da una sensibilidad de 76%, una especificidad de 97%, valor predictivo positivo de 95% y valor predictivo negativo de 82% de desarrollar displasia broncopulmonar. Y después de esto han seguido muchos estudios con la misma metodología. Entonces, la idea es que ustedes pueden ver a su neonato, hacerle un ultrasonido pulmonar. Generalmente exploramos 6 regiones, pero también se pueden explorar las regiones posteriores y dan un puntaje. Y en diferentes unidades han visto esos puntajes en diferentes semanas, cómo pueden predecir el desarrollo de displasia. Vean este estudio en España de la doctora Almudena Alonso, cómo los puntajes a la semana, a las 2 semanas, a las 4 semanas nos sirven diferentes cortes de las curvas ROC para predecir displasia broncopulmonar con diferentes grados de sensibilidad, de especificidad. Vean, por ejemplo, cualquier forma de displasia, a las 2 semanas un puntaje de 5 o más, tiene una sensibilidad de 73%, una especificidad de 100% para predecir displasia broncopulmonar. Y para predecir displasia moderada severa, aquel bebé que ya tiene 1 mes de vida y tiene más de 4 puntos, nos da una sensibilidad de 100%, una especificidad de 78% para predecir la aparición de displasia. Otro estudio también en España parecido, aquí en vez de utilizar 6 áreas, utilizaron 2 anteriores y 2 posteriores, es decir, 8. Y también un puntaje de 8 o más al día 7 predijo displasia con sensibilidad del 93% y especificidad del 91%. Y en análisis multivariado, cada punto que incrementa nos da un OR de 2.1 para desarrollar displasia broncopulmonar. Y el último estudio que se los recomiendo mucho es este del doctor Raimondi, donde vieron la progresión desde el SDR hasta el desarrollo de displasia broncopulmonar en 240 neonatos estratificados en semana 25 a 27, 28 a 30 y 31 a 33. Le hicieron un ultrasonido semanal desde que nacieron. Este estudio se publicó este año en el Pediatrics. Y evidentemente los que desarrollaron displasia broncopulmonar tuvieron un score más incrementado que permaneció a través del tiempo. Y analizando la escala, un puntaje de 10 a la semana nos da una sensibilidad de 78% y una especificidad de 87% para predecir el desarrollo de displasia broncopulmonar con un área bajo la curva de 0.89. Es una prueba diagnóstica bastante decente y desde periodos tan tempranos como la primera semana podemos predecir qué bebés van a desarrollar enfermedad pulmonar crónica. Si vemos el bebé de nuestro ejemplo, a la semana tenía un puntaje de 10. Y esto, pues, ya vemos que tenía una sensibilidad de 78% y especificidad de 87% de desarrollar displasia broncopulmonar. Aquí lo hacemos en 6 áreas, 2 anteriores y laterales, y vean cómo nos daba puntaje de 1, puntaje de 2, puntaje de 2, y del lado izquierdo puros puntajes de 2. Ahora, el ultrasonido nos puede servir para reclutar y detectar complicaciones como el neumotórax. No voy a mencionar neumotórax porque es bastante largo, pero el ultrasonido es el estándar de oro. Y todos sabemos que cuando se establece la displasia broncopulmonar debemos de cambiar nuestra estrategia de ventilación, contrario a lo que se hace de manera aguda y muchas veces tratando de prevenir el desarrollo de displasia. Entonces, una vez que está establecida la displasia, vamos a utilizar frecuencias respiratorias más bajas, necesitamos un volumen corriente mucho más elevado, tiempos inspiratorios más prolongados y el PEP va a variar de acuerdo a la patología de cada uno de los bebés. Entonces, el tipo de ventilación que se utiliza de manera aguda, de manera crónica, no va a ser contraproducente. Entonces, tenemos que cambiar las estrategias de ventilación. Y es fundamental la ventilación protectora y saber que no debemos de tener miedo a las presiones porque dependiendo de la presión
transpulmonar que haya que vencer, es decir, de la distensibilidad estática de cada paciente, van a ser las presiones que yo voy a requerir. Y lo que daña es el volutrauma, no el barotrauma. El estudio que mejor lo demuestra en el modelo animal son animales paralizados. Se utilizan presiones altas, pero a algunos les ponen un chaleco que constriñe el tórax, evitando la distensión, y esos bebés tienen en modelo animal tienen mucho menos lesión, a pesar de utilizar la misma presión. Y también hay que recordar el aparato de ventilación-perfusión, y recordarnos que la relación ventilación-perfusión normal es de 0.8, que viene de la ventilación alveolar, que son 150 mililitros por kilo por minuto en inspiración, y la capacidad residual funcional de 25 mililitros por kilo en expiración, y el gasto cardíaco, que generalmente son 200 mililitros por kilo por minuto en sístole, y queda sangre residual de 15 mililitros por kilo. El nitrógeno es muy importante para mantener la estructura del alveolo, porque es el gas que se encuentra con más presión parcial de oxígeno. Y hay que recordar que si hay un déficit de nitrógeno, y eso pasa cuando tenemos FiO2 al 100% y lavamos nitrógeno, el organismo lo va a tener que obtener de tejidos, y sobre todo tejidos que tienen grasa, y uno de ellos es el cerebro. Entonces hay que tratar siempre de utilizar fracciones inspiradas de oxígeno lo mínimo necesario. Y esta herramienta que nos permite establecer cuál es la relación ventilación-perfusión y el grado de cortocircuito intrapulmonar es muy interesante. Ustedes pueden hacer una prueba de reducción de oxígeno disminuyendo de 2 a 5% cada 5 minutos, y ustedes grafican qué FiO2 están utilizando y qué saturación les da. Les calcula cuál es la relación ventilación-perfusión con base en este modelo, y cuál es la hemoglobina que tienen, y cuál es el volumen de cortocircuito intrapulmonar. Cuando ustedes tienen una alteración severa de la relación ventilación-perfusión, es importante entender que pueden bajar su FiO2 y pueden mantener saturaciones objetivo entre los 85, sin querer que este bebé sature más alto, porque no lo va a hacer, tratar de reclutarlo, y posteriormente van a ver mejoría en la oxigenación. El ultrasonido pulmonar se ha descrito como guía para el reclutamiento. Este es de los primeros reportes donde teníamos, vean como aquí hay una gran atelectasia, y después de meterlo a alta frecuencia se puede reclutar el pulmón. Y algunos ejemplos en el hospital: un exprematuro de 33 semanas con 43 corregidas, displasia grave, que se refiere a tercer nivel por intolerancia intestinal, bajo NPT, síndrome colextásico y atelectasias de repetición. Tenemos esta gran atelectasia y un bebé con mucho problema para oxigenar. Lo podemos ir reclutando y vemos el gasto cardíaco derecho antes y después de reclutamiento. Tenía vasodilatación cerebral porque estaba compensando el estado de hipoxia. Se reclutó con bafo y con mucolítico, y vean cómo se logra vencer la atelectasia y tenemos ya un pulmón más normal. Y mantenemos el mismo gasto cardíaco derecho y mejora la hemodinamia cerebral. Entonces, lo que usamos en el hospital es podemos monitorizar el gasto cardíaco derecho. Se ha demostrado en varios estudios que es un marcador sensible de sobredistensión. Entonces, podemos ir reclutando y vigilando el gasto cardíaco derecho. O este exprematuro de 31 semanas de gestación con 38 corregidas, displasia grave, antecedente de enterocolitis, y que regresó a la UCIN tras una laparotomía por oclusión intestinal, y también vemos el gran colapso pulmonar. Que de un lado, este es el pulmón del otro lado, con líneas B. Y también cómo tenemos una vasoconstricción cerebral, el gasto cardíaco derecho normal, 240 mililitros por kilo por minuto. Igual, después de que lo reclutamos con ventilación de alta frecuencia, podemos ver el corazón y ver que no tenemos afectación en el gasto cardíaco y que mejora la hemodinamia cerebral. Y finalmente, ¿cuáles son las características del ultrasonido para displasia? Sabemos que se han descrito diferentes fenotipos pulmonares. El fenotipo de las vías aéreas centrales con traqueomalacia, estenosis glótica, broncomalacia, estenosis bronquial, que se veía más en la displasia clásica. Enfermedad de las vías aéreas pequeñas, que es más parecido a la nueva displasia broncopulmonar, y enfermedad de la vía aérea distal y vasculatura, donde también puede haber hipertensión pulmonar. Eso es en cuanto a los fenotipos pulmonares que se han descrito. Pero también se han descrito fenotipos cardíacos. Lo clásico es el paciente que desarrolla hipertensión pulmonar. Pueden ver aquí el septoplano en sístole, cómo se dilata el ventrículo derecho y se acortan los tiempos sistólicos del ventrículo derecho. Pero también se han descrito otro tipo de fenotipos donde tienen más bien datos de
disfunción postcapilar, donde hay un problema más bien marcado diastólico y que se puede acompañar o no de hipertensión arterial sistémica. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y aquí pueden ver, en la displasia se ha descrito un engrosamiento de la línea pleural, un patrón intersticial neumogénico, eso quiere decir que no se ve parejito, sino que se ven más líneas B de un lado y más respetado de otro, entonces se ve, no es homogéneo. Y es, por ejemplo, un paciente con displasia broncopulmonar leve a moderada, con engrosamiento de la línea pleural, síndrome intersticial. La línea pleural generalmente mide menos de 0.5 milímetros, aquí mide 0.8 milímetros. Y es una exprematura de 29 semanas que tuvo COVID. Estuvo 3 semanas intubado, requirió 2 días de alta frecuencia y oxímetro. Entonces aquí pueden ver cómo está engrosada la línea pleural y tiene un patrón intersticial que se llama neumogénico porque no es homogéneo, es heterogéneo. O este otro ejemplo, perdón, este sigue siendo el mismo paciente en el otro pulmón. O este otro ejemplo que tiene displasia broncopulmonar muy severa. Es un exprematuro de 27 semanas que llegó con nosotros con más de un mes de vida, tuvo un paro cardiorrespiratorio del arribo y estuvo 6 meses de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Pueden ver esta placa súper trágica, una línea pleural muy engrosada con 1.2 milímetros, con consolidaciones subpleurales y una dilatación muy importante del ventrículo derecho. Y aquí pueden ver cómo se ve el ultrasonido pulmonar, en este caso con mucha severidad. Y el pulmón izquierdo prácticamente blanco con estas consolidaciones, se interrumpe la línea pleural, una línea pleural muy engrosada. Y esto nos lleva para terminar con los fenotipos cardíacos. Entonces, todos sabemos que los bebés con displasia pueden desarrollar hipertensión arterial pulmonar y esto hay que buscarlo. Pero también se han encontrado otro tipo de manifestaciones cardíacas que son importantes seguir, ¿no? Entonces, queremos hacer un análisis de cómo se está comportando sobre todo el ventrículo derecho. Entonces, podemos ver su función sistólica, su función diastólica, la morfología y marcadores de la poscarga que nos van a determinar si hay o no hipertensión arterial pulmonar. Un marcador que es muy interesante es el tiempo de aceleración de la pulmonar. Cuando hacemos un Doppler pulsado de la pulmonar, y no hay hipertensión pulmonar, nos da un triángulo isósceles. Conforme incrementa la presión para abrir la válvula, porque hay hipertensión pulmonar, se incrementa el tiempo de preeyección y se acorta el tiempo de aceleración. Entonces nos da estos triangulitos como de ángulo derecho, porque se va acortando el tiempo de aceleración, que es desde que empieza la eyección hasta el punto máximo de aceleración. Y esto se ha demostrado, esto es por ejemplo un bebé en la transición normal y vean cómo va incrementándose el tiempo de aceleración de la pulmonar, de 25, 35, a las 8 horas 48 y a las 22 horas 65. Y se ha demostrado que este tiempo permanece acortado, es un acorte de recién nacidos, de prematuros que no tuvieron complicaciones y prematuros que desarrollaron displasia broncopulmonar y vean cómo el tiempo de aceleración de la pulmonar permanece acortado. También es muy importante cuando se valora el corazón de estos bebés que se ha descrito en las series de displasia con hipertensión pulmonar que hasta el 5% pueden tener estenosis de las venas pulmonares. Y esta es una causa de hipertensión pulmonar de muy difícil manejo. Pero también es común que estos bebés tengan comunicaciones interauriculares que quizás se clasificaron como foramen oval cuando eran muy chiquitos, pero conforme pasa el tiempo les da más repercusión, o colaterales sistémico-pulmonares. Todos estos son problemas complejos que debe ver cardiología. Y en nuestro hospital, que tenemos el servicio de consultas hemodinámicas, vean cómo en los primeros 2 años vimos 38 consultas por hipertensión crónica y las recomendaciones básicamente fue la utilización de diuréticos y en un paciente utilizamos sildenafil como dilatador crónico. Y cuando subdividimos, vean cómo los diuréticos, 10 eran porque había repercusión en el ventrículo derecho por hipertensión en la displasia, pero 7 tenían una CIA y 1 tenía una CIB. Entonces, muy importante ver también los cortocircuitos. Y vean, este es el ejemplo del paciente que tiene la displasia broncopulmonar gravísima, que estuvo 6 meses en la UCI. Vean, este es el ventrículo derecho muy agrandado, con disfunción ventricular derecha. Y vean, el ventrículo derecho gigante y cómo en sístole no solo se ve plano el septo, sino que se ve paradójico porque tiene la presión del ventrículo derecho supera la del ventrículo izquierdo.
Y vean cómo el tiempo de aceleración de la pulmonar, este es un estudio del doctor Philip Levy, donde niños que se cateterizaron, les hicieron ecocardiograma y midieron este tiempo de aceleración de la pulmonar. Y vean cómo simplemente midiendo este tiempo y con esta ecuación podemos calcular la presión media de la arteria pulmonar. Entonces aquí está calculada por ecocardiografía, que nos da 35, y con esta ecuación nos da 30. Entonces es una medida pues no invasiva y que no siempre tenemos estos jets de insuficiencia tricuspidia o pulmonar para medir, hacer estimaciones de la presión pulmonar, y los tiempos sistólicos del ventrículo derecho nos pueden servir mucho. Entonces, ha habido mucha discusión de cuándo se debe de hacer este primer ecocardiograma, y este es un ejemplo nada más de un estudio de este año, donde hacen la revisión de qué parámetros se deben de tomar y en qué momento. Y esta encuesta, vean la diferencia que hay estadísticamente significativa entre neonatólogos que hacen ecocardiografía y cardiólogos, de todo, desde qué medidas se utilizan más, cuál debe ser el fármaco de primera elección, etc. Entonces, esto lo único que nos refleja es que esto es un campo en desarrollo y hay que identificar bien cuáles son los prematuros que se van a beneficiar del tratamiento y cómo debemos de ayudarlos. En el hospital utilizamos este algoritmo donde básicamente de 34 a 36 semanas corregidas, a todos los recién nacidos que siguen con oxígeno, les hacemos un ecocardiograma, y si tienen marcadores de dilatación del ventrículo derecho o de hipertensión arterial pulmonar crónica, les damos diuréticos. Vemos si mejoran con los diuréticos, desescalamos de furosemide a espironolactona y hidroclorotiazida, y sobre todo el marcador es que les podamos disminuir o retirar el oxígeno. En Canadá vieron cómo funcionaba este algoritmo a través del tiempo, y vieron 128 neonatos con displasia broncopulmonar, 38 tuvieron hipertensión pulmonar, de los cuales 60% recibieron diuréticos, y se vio mejoría en el 90%. La hipertensión pulmonar crónica en esta corte no se asoció con mayor mortalidad, y solamente se utilizó sildenafil en 2 pacientes. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos solo en un paciente. Y para terminar, este es el paciente de nuestro caso modelo. Cuando hicimos el ecocardiograma a las 36 semanas, vimos que no tenía datos de dilatación del ventrículo derecho, no tiene datos de hipertensión pulmonar. Sin embargo, tiene ciertas características diastólicas que nos hablan de cierto grado de disfunción diastólica, con un EE de 15 y un índice de TI de 0.76. Esto no es importante que lo comprendan, simplemente nos habla de algunas alteraciones diastólicas con función sistólica normal. Y esto también en un estudio que se acaba de publicar, donde caracterizaron la función diastólica de neonatos con displasia broncopulmonar, nos indica cómo hay diferentes fenotipos. Aquellos que desarrollan hipertensión arterial pulmonar tienen esta activación postsistólica, que son estos piquitos, pero también hay bebés donde más bien se alargan los tiempos y tienen un fenotipo más como de disfunción postcapilar. Y estos bebés tendrían una fisiopatología distinta, donde en vez de utilizar diuréticos y vasodilatadores, se tendrían que utilizar otro tipo de diuréticos que nos ayude sobre todo para la función diastólica, y podrían ser fármacos, no estoy diciendo que hay que utilizarlos, pero fármacos que fisiológicamente hacen sentido, podrían ser inhibidores de la ECA, y fármacos, y si el bebé está grave, fármacos como la milrinona. Y se están buscando marcadores ecocardiográficos tempranos que nos ayuden a tratar y mejorar el fenotipo de estos bebés. Esto todavía es un campo en investigación muy interesante, pero es importante saber que son estudios que están en curso. Y este es nuestro bebé a las 36 semanas corregidas. Está con puntas de alto flujo y, bueno, todavía sigue internado con nosotros, pero bueno, es un caso de la vida real para mostrar cómo monitorizamos y qué podemos hacer para mejorar los casos de displasia broncopulmonar. Vean cómo no ha habido mayor repercusión cerebral y el bebé está creciendo bien. Entonces, concluyendo, es una enfermedad pulmonar obstructiva con atrapamiento aéreo que se acompaña de diferentes fenotipos cardíacos. Y hay herramientas disponibles para refinar el manejo, categorizar los pacientes y dar seguimiento a largo plazo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lourdes Jamaica.
agradezco enormemente la invitación al doctor Gabriel Lara Flores, presidente de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Distrito Federal. Mi ponencia va en base al seguimiento neumológico de los niños con displasia broncopulmonar después del egreso de cuidados intensivos neonatales. El objetivo de la plática es conocer un panorama actual sobre la displasia broncopulmonar, definir qué es la displasia broncopulmonar, establecer el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento, así como identificar oportunamente las complicaciones y la derivación temprana con el especialista. Sabemos que en México hay pocas publicaciones que nos hablan sobre la incidencia de la displasia broncopulmonar, pero en el Instituto Nacional de Perinatología existe una publicación en la cual reportan que la displasia broncopulmonar se presenta en el 40-60% de los menores de 1 kilo y de 20 a 40% de los recién nacidos con pesos menores de 1,5 kilos al nacimiento. En definición, la displasia broncopulmonar se origina de la interrupción del desarrollo vascular y pulmonar en la que intervienen muchos factores perinatales, afectando normalmente a recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer, especialmente en los menores de 1 kilo. Y la displasia es una causa frecuente de morbilidad respiratoria en esta población. Como ustedes saben, las fases del desarrollo pulmonar son 8, las prenatales son 6 y van desde la fase embrionaria hasta la fase alveolar. Cuando los niños que antiguamente tenían displasia broncopulmonar, ellos habían nacido entre las 30 y 36 semanas. En esta etapa neonatal o esta etapa de desarrollo pulmonar ya había una producción de surfactante suficiente para que pudiera sobrevivir el niño. Sin embargo, su daño era por volutrauma o por la ventilación mecánica. Actualmente, con las técnicas de valoración y de tratamiento en los pacientes un poco más pequeños o que son más prematuros, podemos sobrellevar estos niños desde las 24 hasta las 28 semanas de gestación. Y ahí es lo que es la nueva displasia. En esta etapa del desarrollo embrionario, como lo decimos, la displasia es una detención del desarrollo, pues aún no hay surfactante. Ahí, en esta etapa, que es la canalicular entrando a la sacular, hay división de las vías aéreas, diferenciación del epitelio respiratorio y reordenamiento de los capilares, pero no existe o apenas va iniciando la producción de surfactante. Es por eso que su daño es diferente a la displasia anterior. Su daño es más vascular y más intersticial. Los mecanismos del daño pulmonar son a través de la toxicidad por oxígeno, de la lesión pulmonar inducida por la ventilación y por la inflamación. La toxicidad del oxígeno es más agresiva en esta etapa porque a mayor prematurez hay menos mecanismos de oxidación y la lesión pulmonar inducida por la ventilación es más fuerte porque la musculatura no está bien desarrollada, los vasos están más frágiles y entonces hay una lesión que se induce de manera permanente y ambas conducen a la inflamación. La reacción inflamatoria afecta tanto a las vías aéreas centrales, como ya lo comentamos, hay daño vascular y daño intersticial. El daño en las vías aéreas es por un desprendimiento celular, acúmulo de las secreciones y también es el causante de la obstrucción de las vías aéreas y la formación de atelectasia. Esto es de manera aguda. De manera crónica va a haber una formación o un cambio en el epitelio de displasia a metaplasia y una hipertrofia muscular. A nivel vascular hay un aumento en la permeabilidad y la consecuente formación de edema pulmonar, lo que conduce de manera crónica a la formación a la disminución de la vasculatura y a la hipertensión pulmonar por aumento de las resistencias vasculares. El daño intersticial es causado por la disminución de los números de alveolos, el incremento de las células inflamatorias y la disminución de la división alveolar. Esto conduce de manera crónica al aumento de la fibronectina,
de las células inflamatorias y de la disminución de la división alveolar, lo que hace una ruptura entre las paredes alveolares, formando lo que le llamamos enfisema intersticial y consecuentemente puede progresar a fibrosis pulmonar. Como ya comentamos, existen varios factores para que el paciente tenga una disminución en la alveolización, una disminución en el crecimiento vascular y por consecuente una disminución en su función pulmonar y la formación de la displasia broncopulmonar. Estos factores no solamente son al momento al nacer, también son prenatales y son genéticos. Los factores prenatales que más influyen en la formación de la displasia son los obstétricos, la coriamnoitis, la preeclampsia, el retraso en el crecimiento intrauterino, las infecciones neonatales y el tabaquismo y el consumo de drogas maternas. Así como ya comentamos las lesiones por ventilación mecánica, la hiperoxia y la inflamación después del nacimiento. ¿Cómo afecta a nivel pulmonar la ventilación mecánica? En la vía aérea puede formar tracomalacia, puede haber lesiones o formación de estenosis subglótica, granulomas, broncomalacia y estenosis bronquial. Esto es por las altas presiones que se utilizan de la ventilación mecánica y también por la laceración de la mucosa por el tubo endotraqueal. A nivel de la vía aérea pequeña hay una remodelación de la estructura vascular, hiperplasia de las glándulas mucosas, lesiones epiteliales, hay edema, lo que conduce a una hiperreactividad bronquial. Esto es la causante de que el paciente tenga ya lesiones y posteriormente síntomas respiratorios crónicos. En los espacios aéreos y vasculares distales, a nivel de los sacos alveolares, hay una disminución en su alveolización y del crecimiento vascular. Eso provoca una remodelación y disminución del tono y reactividad vascular, así como también alteraciones en la estructura linfática. Aquí también hay una formación importante que es lo que es el enfisema, ya sea intersticial o alveolar. Aquí les pongo unas radiografías en las cuales diferenciamos el daño intersticial que se provoca en la nueva displasia broncopulmonar y lo que se veía anteriormente en la displasia clásica, en la broncodisplasia clásica. En esta había más formación de enfisema, mayor ruptura alveolar, podría haber volutrauma y en la displasia hay un daño más vascular, por lo consecuente una predisposición mayor a la hipertensión pulmonar. El diagnóstico, pues como se realiza en todo el mundo, es a través del tiempo que el niño prematuro se expone al oxígeno. Por regla, se define la displasia como la necesidad de oxígeno suplementario en el recién nacido prematuro al menos por 28 días. Y se clasifica como leve, moderada y grave de acuerdo a la necesidad de oxígeno después de 36 semanas de edad postmenstrual o al alta o la valoración a los 56 días. Cuando el paciente ha tenido antecedente de 28 días de consumo de oxígeno, y es displásico. Sin embargo, al momento de su valoración, él respira al aire ambiente, decimos que tiene una displasia broncopulmonar leve. Pero si necesita una FiO2 menor del 30%, decimos que tiene una displasia broncopulmonar moderada. Si tiene una FiO2 mayor al 30% o requirió ventilación mecánica y presión positiva, con ese hecho decimos que es una displasia broncopulmonar grave. El seguimiento que se ha establecido en los últimos años y en lo que hay reportado en la literatura se basa pues, en establecer las secuelas que deja la displasia broncopulmonar, ya que esta es el motivo frecuente de consulta en todas las unidades de neumología pediátrica. La decisión de dar de alta a un paciente de la unidad de cuidados intensivos precisa una valoración prealta para establecer la situación clínica del paciente, incluyendo la estabilidad respiratoria y nutricional, así como los instrumentos
o que necesita el cuidador primario en su manejo intradomiciliario. También es importante desde la prealta establecer el calendario de las visitas, las exploraciones o valoraciones complementarias, así como saber prevenir las exacerbaciones y tener el tratamiento apropiado en el momento de la exacerbación o que el familiar sepa qué realizar en el momento que el paciente tenga la exacerbación. El concepto de displasia broncopulmonar como una enfermedad multisistémica nos lleva a tener el seguimiento de los pacientes y que sea un seguimiento multidisciplinario para un buen control de la enfermedad. Entonces, siendo así, lo que se ha reportado últimamente en la literatura es que la valoración de la oxigenoterapia se debe realizar desde el momento de la prealta. También consideramos que los pacientes que presentan 44 semanas de gestación y que tienen antecedentes de retinopatía del prematuro, debemos de tener cuidado con el oxígeno y con su aporte. Y debemos mantener oxigenaciones entre 88 y 92%. Si el paciente no ha tenido retinopatía del prematuro, debemos de mantener oxigenaciones entre 93 y 95%. También se debe realizar la detección de la hipertensión pulmonar a través de ecocardiograma, aunque el gol estándar es un cateterismo cardíaco. Sin embargo, por el riesgo, se decide realizar ecocardiograma. Este debe ser antes de la alta y después en el seguimiento al mes o a los 60 días. Si el paciente ha estado con ventilación mecánica o ha tenido traqueostomía, debemos de hacer una valoración de la vía aérea a través de una endoscopía, en una broncoscopía, para determinar cómo se encuentra el epitelio, si hay áreas de inflamación, hay un engrosamiento de alguna mucosa o formación de fibrosis o disminución del calibre, para que se dé un tratamiento y esto en el momento de que se vaya el paciente y esté en casa no haya una repercusión mayor. También es importante descartar en los pacientes que estuvieron con ventilación prolongada, ver que no haya formación de granulomas o que los pacientes que tengan una traqueostomía también no tengan granulomas, porque hay veces que el tubo lesiona de manera constante y hay esa formación de este tejido que obstruye la cánula o la sonda endotraqueal. Es muy importante también tener la valoración nutricional, así como la valoración neurológica, sobre todo en pacientes que tuvieron una hemorragia intraventricular, crisis convulsivas o alguna alteración neurológica. Debemos de tener también una tomografía de alta resolución de 4 a 6 cortes para valorar la basal y ver el progreso de la enfermedad posteriormente en el seguimiento. En la prueba de función pulmonar, que es la baby pletismografía, podemos encontrar el patrón obstructivo con atrapamiento aéreo que tiende a persistir con el tiempo. Es, por tanto, una indicación muy importante capacitar al familiar. Incluso hay que darles o enviarlos al curso de reanimación para padres y adiestrarlos en el manejo y preparación de los medicamentos, en el uso del sistema de oxígeno y en la aspiración, sobre todo a los pacientes que tienen traqueostomía. Hay que ayudarlos al manejo de la traqueostomía. También es importante que estén familiarizados con el monitoreo de los signos vitales y la saturación de oxígeno. Y también enviarlos a un seguimiento multidisciplinario. Puede enviarse a las clínicas de tercer nivel que pueden tratar todo en conjunto. Las citas es un ideal programarlas cada mes durante 6 meses, bimestralmente hasta los 12 meses, semestralmente hasta los 2 años y anual hasta los 7 años. Es muy importante también darles inmunizaciones, sobre todo a los familiares que van a recibir al niño. Ellos deben estar vacunados por lo menos con 2 semanas o un mes de anticipación de influenza y tosferina.
Los niños deben vacunarse a partir de los 2 kilos y se sigue el mismo esquema que los niños normales. También es importante vacunarlos contra la influenza a partir de los 6 meses con 2 dosis y posteriormente anuales. Es importante también la vacunación neumocócica conjugada 13 valente y en algunas publicaciones refieren 23 valente también. El uso de palivizumab está indicado en menores de 28 semanas de gestación al nacer, displasia broncopulmonar con uso de oxígeno, en pacientes que tengan cardiopatía asociada o presenten hipertensión pulmonar. Esto se utiliza en niños menores de 1 año y se utiliza para prevenir las infecciones por el virus sincicial respiratorio. A una dosis de 15 miligramos por kilo día, una dosis mensual durante 5 ocasiones. La terapia con oxígeno es muy importante, el apego del familiar y aparte el seguimiento con neumología es muy importante porque el uso de oxígeno en prematuros estables sin hipercapnia, que son el oxígeno lo utilizan a través de la cánula nasal, y el tener al hijo en casa con oxígeno y que ellos puedan tomarlo, alzarlo, darle de comer o que estén jugando, favorece el vínculo de padres e hijos. También promueve la ganancia ponderal, mejora la calidad de sueño, mejora la tolerancia al ejercicio y optimiza el desarrollo cerebral, así como, muy importante, disminuye el riesgo de la hipertensión pulmonar. El tratamiento, como ya lo comentamos, es a base de oxígeno, de esteroides inhalados, broncodilatadores, teofilina, cafeína y fisioterapia. La oxigenación se recomienda en pacientes, la oxigenación o el uso de oxígeno, el aporte de oxígeno debe ser conservando una saturación arriba del 92%. En casos especiales, en los menores de 44 semanas de gestación o que tuvieron retinopatía del prematuro, puede mantenerse una FiO2 entre 88 y 92%. El uso de esteroides inhalados se reserva para los pacientes que tienen síntomas respiratorios crónicos y que a pesar de otras medidas y que ha mejorado la hipertensión pulmonar, mejoraron las condiciones respiratorias, pero persiste con polipnea, con sibilancias o datos de hiperreactividad bronquial, pues se utilizan ciclos cortos de 3 meses y se valora. El esteroide más utilizado es la fluticasona y de acuerdo a las dosis del cuadro de Gina. Broncodilatadores, el uso solo es en caso de exacerbaciones de broncoespasmo y también puede utilizarse como aclaramiento buncociliar. El uso de este broncodilatador se recomienda por corto tiempo, por periodos de menos de 10 días. ¿Sí? La fisioterapia es muy importante para el mal manejo de secreciones y para los pacientes que presentan atelectasias persistentes. El tratamiento nutricional va en base a tener un aporte nutricional de 140 a 180 calorías por kilo día, asegurando un aumento ponderal entre 15 a 30 gramos al día. En caso de que el paciente no pueda comer por boca, se pueden utilizar sondas nasogástricas de larga permanencia o si incluso el paciente tiene problemas como reflujo gastroesofágico severo, se puede presentar servicio de cirugía y realizar funduplicatura y colocación de gastrostomía. Todo con el objetivo de asegurar el aporte nutricional y la ganancia ponderal. También se complementa con la indicación de vitaminas, A, C, D, hierro, ácido fólico y sulfato de zinc, así como calcio. En el momento del seguimiento se debe evaluar la ganancia ponderal a través de la antropometría y la valoración con el nutriólogo. El tratamiento a base de diuréticos está indicado para reducir el edema pulmonar intersticial secundario al aumento de la permeabilidad capilar. Está indicada la furosemida y la espironolactona e hidroclorotiazida, combinada o sola la furosemida. Esto ayuda a mejorar la oxigenación y el mecanismo pulmonar y disminuye la presión pulmonar también.
Sin embargo, estos deben utilizarse con cuidado y estar monitoreando, ya que el uso de furosemida puede provocar nefrocalcinosis. Por lo tanto, es importante que en el seguimiento se estén haciendo estudios de función renal. El tratamiento indicado para la hipertensión pulmonar en los lactantes con displasia son los vasodilatadores pulmonares, que pueden mejorar la oxigenación y la función pulmonar. Este artículo nos habla de los nuevos fármacos indicados para la displasia broncopulmonar. Sin embargo, no todos están disponibles para un seguimiento ambulatorio. Unos se utilizan en unidades de cuidados neonatales y los otros sí pueden ser de manera ambulatoria. Los dos medicamentos que tenemos disponibles son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como es el sildenafil y el tadalafil. Actúan de manera similar y la diferencia es que el sildenafil se indica cada 8 horas y el tadalafil puede ser cada 24 o cada 12 horas. Actúan también y disminuyen la presión pulmonar. El Bosentan es un inhibidor de endotelina 1, un antagonista de la endotelina 1, y él también nos va a disminuir la presión pulmonar. Sin embargo, la diferencia con estos dos es que actúa en mayor tiempo que el sildenafil y el tadalafil. El Bosentan está indicado para hipertensión pulmonar severa. En nuestro medio no tenemos iloprostol, que es un análogo de la prostacyclina. Sin embargo, pues el que está en estudio es el L-citrulina, y la milrinona se utiliza en la unidad de cuidados neonatales. El óxido nítrico también se utiliza, sin embargo, no es una indicación la displasia broncopulmonar para el uso de óxido nítrico. Las complicaciones respiratorias más importantes de los niños con displasia broncopulmonar son las sibilancias recurrentes, la tos, la taquipnea. Otras complicaciones son la traqueobroncomalacia, puede haber estenosis subglótica, lesión de cuerdas vocales, granuloma laringio, quistes laringios o daños postestubación. Todo esto contribuye a que no tenga una adecuada mecánica ventilatoria y también alteraciones en la respiración. Siendo esto que aumenta el aporte el requerimiento de oxígeno. Y es muy importante estar cuidando el requerimiento de oxígeno, ya que el no tenerlo provoca hipertensión pulmonar. La displasia broncopulmonar debe de seguirse, ya que todos los pacientes que presentan displasia broncopulmonar en un momento de su vida, sea en la edad escolar o adolescente, presentarán asma. O sea, es un factor muy importante para la presencia de asma. Y posteriormente, si no se trata, en una adultez, el paciente tendrá enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otras complicaciones son la PCI, alteraciones motoras gruesas y finas, alteraciones auditivas, visuales, déficit de atención e hipoxemia crónica, así como alteraciones en el sueño, formando un síndrome de apnea-hipoapnea del sueño. Por lo tanto, es importante un seguimiento en una clínica de sueño para el estudio de polisomnografía. En nuestro instituto ofrecemos valoraciones gastronutricionales o valoraciones por el servicio de otorrinolaringología, neurofisiología y oftalmología. Esto es para las pequeñas alteraciones o pequeñas complicaciones que pueda tener el niño, ya sea por medicamento o por la prematurez, y que influyen también de forma muy importante al inicio del habla o hay retraso de lenguaje en estos pacientes. Por lo tanto, el equipo de foniatría ofrece rehabilitación para la fonación. También el servicio de neurología y neurodesarrollo ofrece un seguimiento para los pacientes que tuvieron una alteración neurológica como crisis convulsivas o hemorragia intraventricular. Cardiología, a la par con neumología, ofrecemos una valoración a través de un ecocardiograma y de las pruebas de función pulmonar
que se van a establecer o que se van a realizar durante el tiempo del seguimiento del paciente. Esto puede ser a la edad de 4 años, de 4 a 5 años, que podemos realizar la primera prueba de función pulmonar. Por eso es importante que haya un seguimiento anual hasta los 7 años. En el Hospital Infantil de México Federico Gómez se creó la clínica de seguimiento de la displasia broncopulmonar en el servicio de neumología. Esto se realizó en base a un estudio que les voy a presentar a continuación. El objetivo del estudio era determinar las características demográficas, determinar los factores de riesgo perinatales, las comorbilidades, establecer el tratamiento y seguimiento de estos pacientes de displasia, y este estudio se realizó durante en un periodo de 5 años. La caracterización fue de los pacientes que acudieron de esta institución y de otras, referidas de otras instituciones, en un periodo de 2014 a 2018. De 2,116 consultas, 386 cumplieron criterios de ingreso. El 18.6 fueron displásicos leves, 47.4 moderados y 33.9 severos. Las principales comorbilidades fueron la hipertensión pulmonar, reflujo gastroesofágico, retinopatía del prematuro, alteraciones neurológicas, siendo esta la de mayor significado estadístico. Los tratamientos que se utilizaron o que se utilizaban al momento de que ingresaran a la clínica fueron los broncodilatadores, esteroides inhalados y diuréticos, los cuales en el seguimiento formaron parte importante del tratamiento. De estos 386 niños, los más frecuentes fueron el sexo masculino, con 57.5%. La comorbilidad asociada más frecuente fue la asfixia perinatal. Posteriormente, la persistencia del conducto arterioso, la hemorragia intraventricular y, por último, la enterocolitis necrosante. La edad gestacional con la que tenían antecedente a la llegada al servicio era de 28 a 32 semanas de gestación, posteriormente de 32 a 36 semanas de gestación. El peso al nacer de los niños que recibimos fue de 1 kilo a 2,5 kilos. La mayoría habían utilizado oxígeno y el 53% había utilizado ventilación mecánica y solo un 24% surfactante. La edad materna era de 20 a 39 años de edad. La escolaridad de las madres más frecuente fue la escuela primaria, posteriormente el bachillerato y solo el 10% eran madres universitarias. La comorbilidad obstétrica más frecuente fue la cesárea, posteriormente la preeclampsia y el embarazo múltiple. Como conclusión, determinamos que la displasia broncopulmonar continúa siendo una enfermedad crónica con una alta morbilidad, principalmente en los niños prematuros y de bajo peso al nacer. La meta en el manejo de la clínica de estos pacientes es que al egreso temprano de las unidades neonatales sean captados por todos los servicios o por todas las especialidades correspondientes para establecer un plan por lo menos en el primer mes de su egreso, para que se detecten oportunamente las complicaciones de la displasia, ya que al detectarlas van a determinar de forma importante el futuro neumológico del niño. Esto va a generar un gran impacto en la calidad de vida del paciente y en la disminución de los costos de la atención pública, ya que al tener estable o mantener estable la hipertensión pulmonar y los síntomas respiratorios, no va a haber tantos ingresos por causa respiratoria. Entonces, de acuerdo a toda esta experiencia que les acabo de comentar,
primero tuvimos que realizar la caracterización para ver cuál era nuestra población y en base a eso consolidar la unidad de seguimiento de la displasia broncopulmonar en el Hospital Infantil de México. Y con esta plática pues termino, espero que haya sido de su agrado, les deseo buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros conectados. Como referencia, más de 300 desde Sudamérica, desde Argentina hasta Nueva York, están conectados con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, gracias a nuestros participantes, a nuestros ponentes, profesores. Gracias, doctora Lourdes, por estar con nosotros, aceptar la invitación. Dani, ambos espectacularmente bien expuestos. Me gustó muchísimo el seguimiento. Gracias, muy amables por estar con nosotros. Yo creo que empezamos con la primera pregunta y me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuál es la estadística en México sobre la displasia? ¿Hay algún contexto al respecto, doctora Jamaica? Sí, doctor. Lo que yo encontré en cuanto a las estadísticas de seguimiento, de clínicas de seguimiento o de, más bien, de clínica de seguimiento, no encontré ninguna estadística en México, pero de la incidencia de displasia en México en el 2017, el Instituto Nacional de Perinatología reportó el 40-60% en menores de 1 kilo y de 20 a 40% en los mayores de 1,5 kilos. Es lo que encontré de México. Ok, muchas gracias. Dani, si quisiéramos ver algunos mecanismos de protección pulmonar, ¿cuáles te vienen a la mente o podrías comentarnos al respecto? Sí, pues el primero es tratar de mantener a estos neonatos en ventilación no invasiva, pero no empecinarnos en ello. Es decir, le podemos hacer el mismo daño a un neonato por dejar que avance la enfermedad sin quererlo intubar cuando lo amerita, claro, como intubando o ventilando de más. Aunque suena como a sonsonete, siempre que intubamos un paciente hay que estar pensando cómo lo extubamos. Por eso parte de la exposición era con un caso de la vida real, ¿no? Como desde el principio pues, estábamos angustiados por la dependencia a ventilador y las estrategias que se hacen, y en parte pensando en displasia y tratar de pasarlo a un modo más gentil de ventilación. Ese es el primer concepto. Y el otro es el de la estrategia de pulmón abierto, es decir, en cualquier momento de la vida del neonato, donde esté cursando con una enfermedad atelectásica grave, hay que ayudarlo, ¿no? Y eso puede ser al principio, resolviendo el SDR, o posteriormente, si hay alguna infección asociada a cuidados de la salud, o ya en el displásico establecido que se complica. Entonces ahí es donde las maniobras de reclutamiento son súper importantes. Okay. Y también, sobre todo en el displásico grave, hay una línea muy delgada donde quizá nos subimos pasando de 60% de FiO2 a 100% de FiO2, y muchas veces en los cambios de turno y por tranquilidad, todo el mundo tiende a subirle a la FiO2 para que el paciente esté saturando muy alto. Pero como vimos, ya hay diferentes herramientas como esta calculadora de ventilación-perfusión. Si un paciente que tiene ventilación-perfusión, por ejemplo, de 0.4 y que tiene un cortocircuito intrapulmonar muy grave, no tiene sentido querer que ese paciente esté saturando arriba de los 90 porque no lo va a hacer. Entonces, primero viene la reducción de oxígeno para tenerlo en un nivel decente, y después lo podemos tratar de reclutar y posteriormente vamos a ver mejores niveles de oxigenación. Entonces, primero viene tratar de mantener bajas cantidades de oxígeno para prevenir displasia y para prevenir todo el daño por radicales libres, y una vez que está establecida la displasia, tratar de abrir ese pulmón, ventilarlo bien, y posteriormente es cuando van a venir los descensos tanto de presiones como de FiO2. Entonces, es decir, que hablando de la gentileza en la ventilación, podríamos decir que el uso, por ejemplo, de CPAP temprano, rápido, oportuno, ¿esto ayudaría a disminuir la probabilidad, el riesgo de la secuela?
Claro, el CPAP temprano, o sea, desde la sala de partos, instituir un buen CPAP, reconocer cuando hay falla de CPAP, pasar a ventilación mecánica, tratar de utilizar siempre ventilación sincronizada, utilizar volumen garantizado, tratar de extubar lo más pronto posible. Y desde ahí empieza, ¿no? Como la parte de la prevención de la displasia. Claro. Pero desgraciadamente en nuestro medio, y me da mucho gusto compartir esta sesión con Lulú, porque pues nos toca la vida real. Nosotros estamos en el Infantil de México, tenemos la verdad es que muchos recursos, estamos en una situación cercana a la ideal por todo lo que tenemos disponible, pero por ejemplo a Lulú le llega la consulta externa todos los pacientes que se egresan de otros centros que tienen USIM pero que no tienen seguimiento. Y ahí es muy complejo. Y en cuanto a la estadística, yo creo que el gran problema es que los graves se pierden, porque la mayoría, desgraciadamente, la displasia grave que desarrolla hipertensión pulmonar, desgraciadamente yo creo que la mayoría fallecen, no llegan con nosotros tan fácilmente ya al seguimiento. Ok. Una pregunta que fue de las primeras y no quisiera pasarla desapercibida. En nuestro medio, el uso de cafeína temprana, de manera temprana, vamos, ¿ha ayudado a disminuir también esta secuela? Lo único que está demostrado, y esta respuesta se la copio al doctor Bancalari, porque así contestó, pero es la verdad, lo único que está demostrado es que el uso de cafeína con la metodología que usaron para el CAP Trial de Barbara Smith, que era utilizarlo cercano a la extubación para poder extubar, o en el recién nacido que estaba haciendo apneas, ¿no? Entonces, Okay. eso es lo que está demostrado que tuvo disminución en la incidencia de displasia broncopulmonar. Sí. Ese es el mecanismo. Evidentemente ya de ahí sí se usa más temprano, más tardío, ¿no? O sea, idealmente lo que sí debe hacer es que debe haber cafeína disponible, porque comparado con otras metilxantinas es el que ha demostrado, sobre todo para displasia broncopulmonar, es mucho más sencillo de utilizar. Pero lo único que ha demostrado es la metodología del CAP Trial. Ok, perfecto. Doctora Lu, el uso de Montelukast. El uso de Montelukast, en algunos artículos lo mencionan como una eficacia dudosa, así como el uso de diuréticos. Sin embargo, hay otras publicaciones largas, con un gran número de pacientes, en el que refiere que el Montelukast en un niño prematuro de prematurez extrema puede ayudarlo a prevenir la remodelación de la vía aérea. Incluso mencionan que también puede prevenir la displasia broncopulmonar. Pero pues, de acuerdo al desarrollo embriológico, para mí eso se me hace pues maravilloso, ¿verdad? Que pudiera prevenir la displasia y no se ha visto. No sé si en otras unidades neonatales usen Montelukast. Yo a lo largo de pediatría nunca lo usamos en las unidades neonatales, no sé en el infantil, Dani, si lo utilizan, pero nada más son pocos los artículos que lo mencionan como que sí sirve, ¿no? Pero hay una gran mayoría que lo pone como una eficacia dudosa. Okay. Sí, nunca lo usamos. Más bien, yo le preguntaba también eso a Lulú, sí en seguimiento, ya en el niño grande, en el ex displásico, digamos, que puede tener algunas complicaciones, se puede llegar a utilizar. La verdad es que no lo utilizamos. Los casos donde llegamos de repente a verlo es en pacientes con displasia que por alguna razón ya crecen, están en el seguimiento y van a alergias. Quizá los alergólogos lo llegan a utilizar un poquito más, pero ya estos en niños, pues no, ex prematuros, pero ya en niños. Oh, okay. Sí, de hecho, en el seguimiento hay pacientes que llegan con Montelukast. Sin embargo, lo que yo sí he visto, que pacientes con o sin Montelukast mejoran, pero con el esteroide. Okay. Entonces también, tal vez en el displásico con alergia, probablemente sí haya una mejoría. ¿Qué tan necesario es el uso de diuréticos? ¿Qué tan importante es? Porque también tiene sus bemoles, ¿no? El usar, por ejemplo, sobre todo furosemide, ¿no? Que es un medicamento que tiene tus efectos colaterales. ¿Qué tan importante es? O si se puede hacer a un ladito, tratando mejorar la nutrición, un buen seguimiento respiratorio, ¿qué tan importante es?
Tú o yo. Ujú. O sea, en la A ver, UCIN, tú. ajá, la inicialmente UCIN en la primero. UCIN lo que nosotros hacemos es, todos sabemos que si metemos a metaanálisis los diuréticos, no demuestran disminución de la displasia. Y también todos hemos leído estudios generalmente con poca cantidad de pacientes, pero que en mecánica pulmonar y en efectos inmediatos mejora mucho, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, entre las 34 y las 36 semanas, el neonato que sigue con oxígeno le hacemos un ecocardiograma. Y lo que les presentaba de los fenotipos cardíacos es algo que todavía está en investigación, pero bueno, un primer paso es que en muchos lugares, en el paciente que tiene repercusión en el ventrículo derecho, es decir, dilatación o datos de hipertensión arterial pulmonar crónica, la primera línea puede ser furosemide, pero esto se hace administrándolo, viendo la mejoría, o sea, nos debe de permitir bajar el oxígeno, o sea, pasar de una etapa a otra de ventilación, de CPAP a cánulas, ¿no? A puntas nasales, entonces nos debe de permitir bajarle el oxígeno. Muchas veces cuando hacemos estos ecocardiogramas, vemos que estos pacientes pueden tener otras cosas, como una CIA, por ejemplo, que al principio quizás se categorizó como un foramen oval, pero es una CIA que le da un QPQS muy elevado y además entonces el diurético le ayuda. Entonces, parte del ecocardiograma en la UCIN es identificar a los pacientes donde la fisiología hace sentido ponerles diurético, pero lo que hacemos es lo ponemos, si hay mejoría lo mantenemos, lo desescalamos, porque evidentemente queremos utilizar la furosemida en agudo y después pasar a otro tipo de diuréticos, pero si no funciona, los retiramos. Y en el seguimiento, Lulú sabe más que yo, en el paciente que está con oxígeno en casa, puede haber momentos donde se vuelvan a recetar. Sí, en mi experiencia, doctor, que en el hospital, los pacientes que llegan son referidos de unidades neonatales externas. Cuando ellos llegan, algunos llegan sin diuréticos y cuando llegan con mayor consumo de oxígeno, con mayor congestión y mayor cantidad de secreciones. Entonces, nosotros le restablecemos el diurético y lo citamos a la semana y él disminuyó el aporte de oxígeno y aparte mejoró su mecánica ventilatoria y el niño puede comer mejor. Sin embargo, pues como lo comentamos, hay que tener cuidado con ese por los efectos colaterales que tienen a largo plazo. Y el objetivo de la clínica de seguimiento es pues realizar los estudios de laboratorio para ver, sobre todo las pruebas de función renal, para ver que no esté haciendo alguna alteración como nefrocalcinosis. Entonces sí, pues sí, sí, su uso es bueno en lo agudo, pero no para tenerlos meses con el diurético. Sí, hay una pregunta que escribió el doctor Golombek desde Nueva York. Dice, en una diapositiva recomendaba la teofilina, a pesar de que no se extendió en el tema. ¿No preferiría usar cafeína ya que se puede dar por vía oral, mientras que la teofilina es solo de uso endovenoso? ¿Sería en la mía, probablemente? Sí, pero ahora, eso es porque nosotros seguimos teniendo pacientes donde es mucho más factible que accedan en la consulta externa a teofilina. La cafeína que tenemos de patente sigue siendo, sobre todo para nuestra población en el Hospital Infantil de México, muy cara, ¿no? Entonces, cada ámpula, en el mejor de los casos, es cercana a 500 pesos. Sí. Y eso hace que muchos pacientes en vez de que se utilice cafeína, se utilice teofilina. Todos sabemos que la cafeína además es costo efectiva en los estudios que hicieron farmacoeconómicos del CAP Trial, pero para fines prácticos, el ámpula de cafeína en México cuesta aproximadamente 500 pesos y la tableta de teofilina cuesta 50 centavos. Entonces, eso hace que en muchos lugares sea el fármaco que hay disponible. Más que nada es farmacoeconomía cotidiana, por decirlo de una manera, si me aceptan el término. No porque por la circunstancia, no porque no sea la referencia de nosotros. Así es, así es. Pero en el seguimiento ya no lo utilizamos. ¿Ya no? ¿Ya no? No se utiliza. Ok, perfecto. Doctora, una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el manejo del granuloma? Si nos puede hablar tantitito de esto. Sí, de hecho, lo que yo he visto en los pacientes que
que más granuloma hacen son los pacientes que tienen traqueostomía. Y lo que se hace es una disección por vía broncoscópica, se hace la resección y se vigila al paciente en cuanto al edema, el sangrado que pueda tener y nada más. Es el menú. Mire, hay muchas preguntas, vamos, muchísimas preguntas. Estamos un poquito ya colgaditos del tiempo. ¿Qué les parece si se las hacemos llegar a ustedes para que pudiésemos contestarla? Vamos, a través de un correo tal vez. Y bueno, muchas felicitaciones también. Vamos, felicitan desde la doctora Lima, la doctora Alicia Robledo, muchas felicitaciones. A usted, doctora, también le mandan muchas, se me perdió aquí la felicitación de alguien, un médico en particular, pero muchísimas felicitaciones. Bueno, si me lo permiten, yo creo que estamos sobre el tiempo ya, Dani. Doctora, únicamente quisiera preguntarle si tienen algún comentario extra que quisieran dirigir a nuestra audiencia en relación a esta difícil secuela que vivimos en las unidades de cuidados intensivos a diario. Sí, yo quisiera comentar y bueno, darle las gracias a todo el auditorio y comentarles que nosotros, bueno, que todos los neonatólogos que están en otras, que no están en un hospital donde se le pueda dar todo el seguimiento, a través de la consulta externa de neumología, nosotros lo podemos aceptar con referencia para el manejo nada más multidisciplinario de consultas. A mí como neumóloga y a mis otros compañeros neumólogos nos interesa mucho el seguimiento de estos niños, ya que como yo lo mencioné, hay niños que pueden ser displásicos en unos años, asmáticos, y en otros años van a ser EPOC en la adultez. Entonces, cuando lo presenta el paciente adulto, generalmente no le preguntan, ¿usted fue prematuro en la historia clínica? Entonces, nosotros vamos a realizar estudios de función pulmonar ya a niños de 5 o 6 años, ya que puedan realizar toda la función para establecer ya bien el diagnóstico y las secuelas que dejó la displasia. Entonces, bueno, todos los que no tengan IMSS ni EISTE son bienvenidos en la consulta externa de neumología. Muy bien, muchas gracias. Dani, ¿algún comentario final? Sí, pues nada más, parte de lo que queríamos mostrar es lo que estamos haciendo en el hospital. Nos basamos mucho en el ultrasonido, ya, si nos conocen. También. Muy bien. El ultrasonido no se requieren máquinas sofisticadas. En muchos hospitales puede haber una máquina que no se esté utilizando y que sobre todo para ultrasonido pulmonar puede ser muy útil. Es una. Y la otra es, porque preguntaban mucho de esteroides, de hidrocortisona, entonces todo hay que tratar de adaptarlo a nuestra realidad. La hidrocortisona, el estudio más grande es el Premilov, que se publicó en el Lancet, donde hubo una disminución de displasia en el grupo de hidrocortisona, pero en el grupo de los más chiquitos hubo un incremento en infecciones. Entonces, esto que parte de enseñarles este caso clínico es lo que vivimos al día. Se agregan infecciones, comorbilidades, etcétera. Entonces, el utilizar estas herramientas es simplemente para refinar un poquito más qué tiene nuestro paciente. Y no solamente clasificarlo como es displásico o no es displásico, sino poder establecer qué fenotipos estamos observando y con el paso del tiempo vamos a poder ver qué intervenciones sobre qué fenotipos nos pueden dar un mejor desenlace, porque no es una enfermedad individual. Ok, perfecto. Pues, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que este tema da para mucho y se puede hablar un buen tiempo hablar del tema, ¿no? Yo creo que a lo mejor podemos, ya que está aquí el señor vicepresidente, podemos comprometernos a hacer un simposio hablando sobre displasia y hacemos el simposio contra la broncodisplasia y podemos invitar a más panelistas en los que nos estén dando más opiniones y expandamos más el concepto, ¿no, Dani? Sí, está. Perfecto, excelente. Comprometido públicamente. Doctora, muchísimas gracias. Le agradezco profundamente el que haya aceptado estar con nosotros. Y evidentemente, pues bueno, quisiera darle las gracias a todo el público que se conectó el día de hoy, bueno, a los doctores. Me parece que ha sido una muy fructífera velada.
De nuevo, gracias a todos. Pasen buenas noches. Les mando un saludo y nos vemos dentro de un mes. Aquí, exactamente otra vez. Aquí nos vemos todos juntos. ¿Vale? Doctora, está invitada el próximo mes. Ay, gracias, doctor. Aquí Gracias. Sale, vale. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Buenas Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Bye. Gracias, Dani. Gracias, Lulu. At Cabrita, we like to think small. That might sound strange for an infant nutrition company, especially since most companies like to think big. But because we aim to make high-quality nutrition for the little ones, we make a big deal out of thinking small. Cabrita is made from fresh Dutch goat milk, originating from 50 small-scale family-run farms, 50 families who we know inside out. Farms with small, comfortable stables, maintained with great attention for animal well-being and the environment. Because when it comes to our goats, we demand the very best care. Sustainability and quality are high on our agenda. We deploy a quality control system that ensures consistent care and wellness of the animals. That's how we strive to make progress in our care for a better world every day. Goat milk, the basis for our nutritional formula, is unique in its finest details. That's why we believe goat milk is a good basis for wholesome infant nutrition. Perfect for comforting the smallest ones. As a company, we take pride in thinking small. We believe in small-scale production facilities with committed and passionate colleagues, but also in short lines of communication and frank conversations, with the right personal attention for all our medical relations. With research and innovation as key focus, we pay attention to the smallest details. Thinking small leads to our biggest goal: happy mothers and happy babies. Babies are born to be at ease. Nothing lets babies grow more at ease than their mother's love. But moms find it hard to follow their intuition when facing so many good intentions and advice. We believe that nature has given moms the confidence to follow their own path. That's why we support breastfeeding, the best nature has to offer. And that's why we commit ourselves to creating the gentlest nutrition for the most precious little creatures in our lives. Cabrita is made with the natural gentleness of goat milk. It comes with the love of our farmers for their goats, the centuries-old tradition of the Dutch for dairy, and the dedication of our experts for crafting the very best nutrition every day. Because we truly believe this gentle touch of nature makes all babies grow with ease and lets their moms sleep a little better too. Cabrita, gentle by nature.